Buenos días, vamos a por el último tema del bloque de física nuclear. Tema 15, ley de la desintegración radiactiva. Imaginaos que tenéis una muestra radiactiva y queréis estudiar cuánto tiempo tarda en decaer, en desintegrarse. Fijaos, cuando en una muestra tenéis n sub 0 núcleos, es decir, los núcleos iniciales, y queréis deshaceros de la mitad, tiene que pasar este tiempo. Parece un tiempo corto, ¿verdad? Pero si queremos deshacernos de lo que queda, tenemos que esperar un tiempo mucho más largo. Esta es la ley de desintegración radiactiva. Para entenderla matemáticamente vamos a definir qué es la actividad radiactiva, que es el número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo. De forma matemática tenéis esta expresión, el menos es para indicar que los estamos perdiendo, que se están desintegrando. Y luego, la siguiente parte, la actividad se mide en becquerelios, que es el número de desintegraciones por segundo. Lambda es una constante de desintegración que se mide en tiempo a la menos 1, es decir, segundos a la menos 1, años a la menos 1. Y n es el número de núcleos que están presentes que provocan esa radiactividad, ¿vale? Para cada número de núcleos hay una actividad diferente. Pues vamos a jugar con esta ecuación diferencial. Fijaos, lo primero de todo, vamos a reordenar. Tenemos aquí el número de núcleos, lo pasamos al denominador. Tenemos aquí diferencial de t, lo pasamos al otro miembro. Pues como se trata de una ecuación diferencial, para intentar eliminarlos, aplicamos integrales a ambos lados. Y aplicamos integrales definidas. Eso quiere decir que tienen aquí estos extremos, ¿vale? Esto quiere decir precisamente lo que os acabo de contar sobre la gráfica. Yo parto de n sub 0 y quiero saber cuánto tiempo voy a necesitar para quedarme solo con n núcleos, ¿vale? Por eso parto del tiempo 0 hasta el tiempo t. Entonces, supongo que sabréis que 1 entre x diferencial de x es el logaritmo de x. Y si hacéis la integral de diferencial de x tenéis x. ¿Qué más da que sea x que n? ¿Vale? Entonces, como se trata de una integral definida, tenemos que aplicarla a los extremos. Es decir, ahora tenemos que sustituir. Siempre es el extremo de arriba menos el de abajo, ¿vale? El final menos el inicial. Entonces, aquí nos queda logaritmo de n, de los núcleos finales que voy a tener, menos el logaritmo de los núcleos iniciales. Y esto es igual a menos la constante de desintegración por el tiempo, ¿vale? Aquí habría que restarle menos la constante por 0, ¿vale? Pero esto ya no se pone. Entonces, aplicando propiedades de logaritmos, podemos escribirlo así, si seguimos aplicando las propiedades de logaritmos, podemos escribirlo en forma exponencial y de esta forma, si despejamos, obtenemos que el número de núcleos que obtengo pasado un tiempo t es igual a n sub 0 por esa exponencial. Esta es la expresión matemática de esta gráfica de aquí, ¿vale? Bien, seguimos. Otro concepto más. Vamos a ver el periodo de semidesintegración. Era lo que os decía al principio, que es el tiempo que tarda en desintegrarse justamente la mitad de los núcleos iniciales. Es decir, estamos calculando, voy a coger otro color, el verde, este valor de aquí, ¿vale? Estamos intentando ver el número de núcleos, el tiempo que tarda n sub 0 medios. Luego, como quiero calcular ese tiempo, cojo la ecuación, esta ecuación de logaritmos en este estado, y sustituyo. Y ahora quiero que al final n sea igual a n sub 0 medios. Bien, pues sustituyo aquí el valor y opero. Esto nos queda logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 1 es 0 menos el logaritmo de 2, este menos con este menos se cancela y luego me queda que el periodo de semidesintegración es igual al logaritmo de 2 entre la constante de desintegración. Y luego también hay otro concepto importante que tiene que ver con el tiempo de vida media de una muestra radiactiva, ¿vale? No es lo mismo que el periodo de semidesintegración. Esto es el promedio de vida de un núcleo,
no el tiempo que tarda justo la mitad de los núcleos, sino de el total que vive, cuál es el promedio, ¿vale? ¿Entendéis más o menos? Entonces, la vida media se escribe como el inverso de la constante de desintegración, ¿vale? Va a tener unidades de tiempo. Esta letra griega se llama tau. Y si queréis podéis representarlo respecto al tiempo de semidesintegración. Como veis, el logaritmo de 2 es un número más pequeño que 1. Luego, el valor de tau siempre será mayor que el valor del periodo de semidesintegración, ¿vale? Veamos los usos de la desintegración radiactiva. En medicina se podría usar o se podría hablar de diagnóstico y radioterapia. Como diagnóstico, lo que se hace es se administra al paciente un cierto material radiactivo y este material se fija sobre los tejidos o sobre las células que se quieren estudiar. Y lo que hace es que el detector mide esta actividad y esta actividad la convierte en datos, ¿vale? Y así somos capaces de obtener una imagen que refleja el estado en el que se encuentra el tejido o el órgano. Después, otra parte sería la radioterapia, que por una parte podría ser intrusiva, en el que el material radiactivo se fija en ciertas zonas tumorales para que destruyan directamente el tejido. En ocasiones va a ser inevitable que dañe células sanas próximas. Y otra sería que el material también puede estar en un equipo externo. A veces, pues eso, se introduce a un paciente dentro de un equipo que ya puede ser un acelerador lineal de electrones o una bomba de cobalto para aplicar directamente radiación. Otro de los usos es la datación en arqueología, ¿no? Sabemos que el elemento carbono tiene 3 isótopos distintos. El carbono 12, que es el más abundante, el carbono 13 y el carbono 14. El 12 y el 13 no son radiactivos, pero el tercero sí se desintegra de forma espontánea. Entonces, el carbono 14 se origina de manera continua en las capas altas de la atmósfera y se combina con oxígeno para dar CO2. Y así, por medio de este compuesto, es capaz de llegar a océanos, plantas. Al final, está presente en todos los organismos vivos y además siempre lo está en cantidades más o menos constantes. Por lo tanto, cuando un ser vivo muere, esta cantidad de carbono 14 ya no se renueva. Entonces va disminuyendo, va desintegrándose con el tiempo. Entonces, la proporción de carbono 14 disminuye y esto es lo que hace que si lo comparamos con la proporción de carbono 14 inicial de una muestra similar, seremos capaces de estimar la antigüedad de la muestra que estemos estudiando. Vamos a hacer un ejercicio tipo. Se trata de una muestra que tiene 10 a la 20 átomos, presenta un 20% de material radiactivo con periodo de semidesintegración de 13 años. Piden calcular la constante de desintegración, el número de átomos radiactivos inicial y su actividad inicial, y también el número de átomos radiactivos a los 50 años y su actividad. Es decir, esto de a los 50 años, recordad que es el número de núcleos que me quedan, ¿vale? No que pierdo, sino que quedan. Entonces tomo los datos y escribo la primera ecuación. El periodo de semidesintegración se escribe como logaritmo neperiano de 2 dividido entre la constante de desintegración. Despejo y sustituyo. Entonces nos queda 5,33 por 10 a la menos 2 años a la menos 1. Si nos piden calcular el número de átomos radiactivos, bien, sabemos que es un 20%, calculamos ese 20%. Y para calcular la actividad escribimos la ecuación, que es la que vimos antes. La actividad es igual a la constante por el número de núcleos radiactivos. Como estamos en el instante cero, lo particularizamos para el instante cero y sustituimos.
Llegamos a la conclusión de que tenemos 338 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Y ahora, si nos piden calcularla para 50 años, lo primero de todo tenemos que saber cuántos núcleos quedan al cabo de 50 años. Entonces, para ello escribimos la ley exponencial y sustituimos para 50 años. Es decir, que tenemos 1,39 por 10 a la 18 átomos todavía. Entonces, seguimos, escribimos la actividad, la particularizamos para los 50 años, sustituimos y vemos que tenemos 2,37 por 10 a la 9 becquerelios. Es así de sencillo, pero hay una parte que quiero resaltar aquí, y es que a veces en vez de daros el número de átomos, os pueden dar el de moles. Entonces tenéis que saber convertir de átomos a moles y de moles a átomos. ¿Vale? Yo creo que es muy sencillo, pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta. Venga, mucho ánimo chicos, hemos acabado con la parte de física nuclear.